Buenas tardes, Bueno, buenas tardes. Hoy estamos con el maestro Andrés Vélez desde Santa Elena, Antioquia. ¿Cómo estás, maestro? ¿Cómo te encuentras en este día? mi hermano, primero muchas gracias por la invitación y bueno, no, excelente todo, gracias a Dios. Pues para mí antes, ¿qué te digo? El arte para mí es todo, es parte de mi vida, de mi existir y bueno, estamos en función de fortalecer el arte aquí en Antioquia y también en Colombia en este momento. Entonces estoy como muy animado con esta labor de artista. Ok, ok. Maestro, pues aquí todo el mundo nos ha preguntado cómo es la obra de Andrés Vélez, cómo es ese inicio de él, cómo comenzó primero que todo. Tú sabes que en el arte siempre hay muchas corrientes, está la pintura, la escultura, el dibujo, está incluso la escultura está en bronce, en hierro, en resina, en yeso, en piedra, en fin. Pero, ajá, ¿por qué la piedra? Bueno, realmente cuando inicié como escultor, inicié incluso con animales, porque antes de ser artista empecé estudiando zootecnia, pero a mí el arte siempre pues me fascinó y entonces me incliné mucho por ahí, entonces terminé pasándome de carrera y empecé fue disecando animales. Entonces, disecando animales y dibujando, fue que me metí por el lado ya de la escultura de lleno y empecé como a investigar qué materiales para mí, digamos, pues me requerían un poco más de esfuerzo. De hecho, yo veo la escultura como algo donde se necesita no solamente un esfuerzo físico, sino también un esfuerzo, digamos, mental. Entonces, vi ese complemento ahí, entonces me incliné mucho por el lado de la escultura y sobre todo por el lado de la piedra. Todo inició realmente con los animales, pero después con la piedra. Exacto, pero esas piedras, o sea, bueno, yo veo algo, o sea, uno dice la piedra, pero pues yo he tallado piedra y hay unas que botan buena chispa, o sea, son durísimas. Entonces, no sé Claro. si de pronto del lado de allá de Antioquia hay alguna piedra especial de pronto y que usted la coja y de pronto sea como un queso, así como un jaboncito. Bueno, aquí hay digamos, tipos de rocas y de piedras. Realmente yo voy a serle muy sincero, yo me estoy yendo por las rocas más duras. De hecho, trato de buscar las rocas ancestrales, que son los granitos y los basaltos, incluso las calizas, que eran con las que se construían templos anteriormente. Eso fue ya más adelante, pues, cuando ya fue como la investigación. Pero me empecé a inclinar por esas piedras, incluso por puro desconocimiento, porque era la que me parecía bonita, entonces la cogía. Y ahí en ese descubrimiento empecé ya a estudiarlas y a darme cuenta que, por ejemplo, aquí en Antioquia, y no solamente en Antioquia, en Colombia, somos muy ricos en este tipo de materiales. Y, pero entonces en mi caso, por ejemplo, me incliné más por el granito y por el basalto. Como te decía, esas rocas ancestrales que ya evocaban como a la historia, a nuestros ancestros, como lo digo, y a la construcción. Entonces me voy por ese lado, porque hablo de que el arte para mí es conocimiento, no solamente es algo que se ve bonito, sino que es algo que también te dice y te enseña cosas. Entonces me fui mucho por ese lado, por los simbolismos, y empecé a estudiarlo, y entonces me incliné más por ese tipo de rocas. Obviamente aquí en Antioquia, por ejemplo, hay un lugar muy lindo que se llama La Danta, y hay una roca muy especial que le dicen el mármol de la Danta, y es de muchos colores, incluso tengo ahorita se las muestro, un pedazo de ella donde está ya tallada la piedra, y es muy particular porque es muy blandita, parece mantequilla, pero es también como tallando porcelana, o sea, tiene sus dificultades, entonces es muy bonito también el encuentro. Entonces aquí, por ejemplo, en la Danta hay muchas rocas, y aquí en Santa Elena, por ejemplo, donde yo me encuentro, lo que se encuentra mucho también es el cuarzo, que también se me olvidó decirlo, es una roca que últimamente, una piedra que últimamente estoy utilizando mucho en mis obras, porque irradia luz. En el momento que yo tallo la roca, empecé a empecé a observar que empezaron a generar ese campo como de luz y que la absorbían un tiempo y que a pesar de que yo parara la máquina, sí seguían iluminando. Entonces me interesó mucho ese tipo de roca y aquí en Santa Elena se encuentra mucho, tanto que dicen que el 98% de la superficie terrestre es muy habitado por ese tipo de cuarzos. Entonces me siento como muy afortunado en la zona, pero por eso me he inclinado más por este tipo de piedras y de rocas. Ok, maestro. Bueno, cuando estamos hablando ya de la obra del maestro, de toda esa cantidad de materiales, como la piedra, ¿verdad? Como la piedra que tiene muchos grados de dureza.
Entonces, aquí es donde vamos a ver ya la obra del maestro. Vamos a verla y seguiremos comentando. Bueno, vamos a... Bueno, aquí vemos ya la obra del maestro. Vemos agua que es de donde nace todo. O sea, para mi entender, para lo que yo sé, de lo que yo acá veo, es también, pues me refleja algo que cuando yo era niño, de pronto me iba a lo que le llamaban Hawái o unos, eran unos pequeños lagos, unos estanques, y uno como niño cogía una piedra y la tiraba y la piedra iba y hacía una cierta onda. Entonces, eso me recuerda a eso. No sé si de pronto estoy equivocado con lo que a la obra se respecta. No, maestro, de hecho hay una que es similar a eso que acabó usted de decir. De hecho, aquí en antes que le decimos el sapito. eh, Tirar la piedra y que rebote en el agua, el sapito. Pero es algo que de hecho lo estoy tocando mucho porque cuando hago ese tipo de reflexiones en la obra, evoco eso, a la niñez. Por ejemplo, esa obra del sapito evoca esa a la niñez. En este caso, la que estamos viendo de la serie de agua también, pues se llama Deslizarse, ya es algo más reflexivo, que es algo que te quiero contar. Para mí una obra de arte tiene que hablar por sí sola, ¿cierto? Y yo digo que ahí es donde uno encuentra lo que es arte. Sin embargo, uno como artista tiene una idea o un concepto por el que uno se inclina. En este caso yo me inclino por el agua, pero también hago una reflexión muy personal, muy espiritual, y digo deslizarse, y es como cuando el agua se desliza sobre la roca que está ahí como anclada y pasa por el lado y genera esas ondas. Yo digo que uno muchas veces tiene que ser también como el agua, frente a esas barreras, frente a esas cosas que a uno le pasan. Entonces esto es como muy personal. Sin embargo, vuelvo y lo digo, para mí una obra de arte se tiene que vender sola, la imagen, yo digo que representa como también ese concepto de la dureza de la piedra y que se vuelve, digamos, se vuelve agua de alguna manera, entonces también es como eso. Pero realmente mis reflexiones son muy personales, pero vuelvo y te digo, quiero que la gente también tome su propia reflexión, que creo que la obra de arte debe hacer eso. Esta, por Maestro, ejemplo, es muy interesante. perdone un momentico, esta me llama mucho la atención también. Esta piedra, ¿qué es? O sea, porque tiene un color bello, o sea, un color bastante oscuro, negro, y llama mucho la atención por ese pulimiento y ese color que tiene. Ese es un mármol negro y es un mármol de Santander. Es muy bacana la pregunta porque resulta que aquí en Colombia tenemos variedades, como lo decía ahorita, tenemos variedades de rocas y de piedras. Y este mármol negro es muy especial porque incluso hay esas vetas que usted puede ver como blanquitas, y muchos de ellos son caracolcitos, ¿cierto? Son caracoles, son varias especies marinas y partes de agua que se quedan, digamos, petrificadas, ¿cierto? Es muy especial porque esto es colombiano. Y lo otro que también me parece muy interesante es que aquí en Colombia desconocemos de este tipo de rocas y eso es un hallazgo pues de buenas pues, que me lo encontré, pero acá lo que me decían las personas es que lo utilizan es para mármol negro para cuido de pollos, o sea, lo muelen y lo utilizan para echárselo a los cuidos. Yo me sorprendí, pero entendí que era como para algo pues como el calcio y eso, pero me parecía muy triste una roca tan hermosa que tiene una historia, porque ahí hay animalitos metidos, llevarse para cuido. Entonces, en el caso mío la quise aprovechar para eso. Entonces es un mármol negro. Y la de arriba son de esas rocas que se van tamboreando de río, que también son pedazos de basaltos. Hay unos que son, pues digamos, cuarzos, como usted contaba ahora. Exacto. Bueno, aquí vemos otra clase ya esta es como bueno, ahí se pasó un poco, pero creo que acá está, esta que vemos aquí, es una, bueno, ¿cómo se llama esta obra, pues? Esa, por ejemplo, es de una serie que se llama Nidos y Panales. También, pues, y te lo digo, es mi reflexión personal frente a la familia, pero entonces también trato de hacer una especie de mímesis de la naturaleza. Como yo estoy aquí en Santa Elena en la naturaleza, hablo también como de eso. Entonces, hago esos panalcitos, esos cortes como si fueran texturas de un panal, hago unos agujeros y hago otros nidos, entonces hago como digamos, similitud de la familia con la naturaleza.
y las pongo también una sobre otra como en equilibrio. Eso para mí también es muy importante porque esa piedra sobre piedra para mí también es como otro simbolismo. Incluso yo en mis obras utilizo de referentes no solamente artistas, sino, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, utilizo mucho a Carl Jung, que es por lo simbólico. Me interesa mucho esa parte primitiva de la que él habla en sus estudios, incluso él era médico, ¿cierto? Y, por ejemplo, entonces me interesa mucho ese, en la psiquiatría, en la mente, todo lo que él hacía, pero llevarlo a la escultura. Esa es muy linda, se llama célula. Esa es muy especial también. Miren lo que le Granito. decía, célula. Eso es un granito, sí, señor, un granito tamboreado. Me lo encontré en un río de aquí de Antioquia. Incluso la que está arriba. La Es anécdota, me imagino yo que es que usted va caminando ahí cerca al río y ve la piedra y dice, caramba, que esta piedra está muy buena y que, ¿cómo hago ahora para llevarla? Porque en realidad tiene su peso. Y sí, bueno, sí, fíjese todo lo que se hace con una piedra de granito, muy lindo ese color y tan sobre todo la escultura también que es muy atractiva. es muy loco porque esta obra es muy, obviamente es como, a pesar de que es muy minimalista porque tiene pocas, digamos, cosas encima, pues no es muy tallada, como se dice, pues solamente como con unas ondas. Ahí fue el encuentro con el agua en este tipo de escultura. Esta fue de las primeras que yo, cuando yo empecé a tallar el granito. Y ahí fue donde yo me encontré, por eso se llama célula, porque para mí fue como ese nacimiento incluso de ese despertar incluso mío como escultor. Y después en otro, no sé si pues, después te podré contar, yo incluso cuando empecé como artista, yo ni siquiera me sentía tan artista ni tan escultor. Cuando ya empecé a tallar las rocas, ahí empecé a sentir el valor de la escultura, el valor de ser artista, de que me costara con las manos, pues como todo ese tipo de cosas. Y para mí esta obra es de las más especiales y no, y lo que usted dice, para mí el encuentro con ellos, con las rocas es muy bacano porque muchas veces estoy acompañado, por ejemplo, de mi papá, por ejemplo, esta fue con mi papá en un viaje en Jericó, o por ejemplo hoy en el centro de Medellín, que también hay una muy especial. Por ejemplo, esas dos que están mostrando, esas las que iba a contar, me las encontré en el centro de Medellín, la pantalla primero está en el Pablo Tobón, la que es oscura, es un basalto, la de atrás es un cuarzo, me la encontré también al lado de un colegio en la Placita de Flores, todo en el centro de Medellín, y para mí son maravillosos encontrarme ese tipo de rocas y tan pesadas. Por ejemplo, la primera pesaba tanto que cuando vi un señor que pasaba, le dije a él si me ayudaba a montarla al carro y me ayudó y la monté. Entonces, son anécdotas incluso muy bacanas porque me preguntan para qué. Y yo les digo, es que yo soy escultor, yo quiero aprender. Porque la gente se cuestiona. Así es cierto, es cierto. Sobre todo, maestro, háblenos un poquito del basalto. ¿El basalto qué hace? O sea, ¿es una piedra fragmentaria, es también, o es una sedimentaria, o es una piedra muy dura de pronto al tallar? De hecho, bueno, esa pregunta es muy interesante porque cuando yo empecé, son muy comunes, son rocas que usted puede encontrar en la superficie. Incluso esa que usted está viendo ahí, esa me la encontré, como te digo, en el Pablo Tobón, y esas se utilizaban primero para los antiguos alcantarillados, para tapar encima, poner encima de los alcantarillados en Medellín. Y como hicieron un arreglo, se la dejaron por fuera, y yo la vi hace mucho tiempo, y la veía, y la dejaron afuera hasta con chiches, y por eso me la llevé. El basalto es muy duro, tiene un grado de dureza de en la escala de Mohs, más o menos de unos 8 grados, de 7,5 a 8 grados en la escala es durísimo. Por eso, cuando yo en mi ignorancia me encontré esas piedras y empecé a tallarlas, que me pulidoras como un berraco, porque no sabía cómo se tallaban. Entonces empecé a quemar pulido arriesgándome, pues. Entonces empecé a buscar, empecé a encontrar lo del agua, empecé a ver que el agua era una forma fácil de partirla y empecé a encontrarme con ellas y al final encontré una técnica y un montón de herramientas que se utilizan en cuestiones digamos, tradicionales en la construcción, que yo podía llevar a la escultura y me enganché. Y ahí vamos. Maestro, podría decirse que de pronto usted aprendió pues trabajando, dándole, como dicen por acá, dedicándose, porque en realidad pues los conocimientos se adquieren es trabajando, se adquieren es explorando. Me imagino yo que esa sería la fórmula. Claro,
claro, vea, yo te voy a ser muy sincero y voy a ser como profesor también de artes, porque yo soy profesor en Bellas Artes. eh, yo hablo de que uno tiene que compartir el conocimiento. Digo que si a uno le dicen maestro, y sobre todo en las artes, con mayor razón uno tiene que entregar todo lo que uno sabe, porque es ahí donde radica, digamos, la magia en las artes o la magia en el saber. Cuando usted lo comparte, crece. Por ejemplo, alguien me decía, ¿por qué vas a enseñar a tallar el agua? Esas gotas y esas cosas. Yo decía, por Dios, que si yo te enseño a tallar esas gotas, posiblemente esa persona al aprenderlas hace una cascada, cosa que yo de pronto no estoy haciendo. Entonces ahí es donde yo digo, el conocimiento hay que compartirlo. Para mí es muy triste que cuando yo empecé a buscar esas personas nunca no pude encontrarlas. Me tocó a mí como te decía, la ignorancia se atreve y me atreví. Pero me dejó una enseñanza y es esa. Para mí, como fue un encuentro muy bonito, obviamente pienso que la gente también debe encontrarse, pero no pienso obviamente quedarme con lo que sé. Quiero que antes la gente se inicie en la talla otra vez de este tipo de rocas, de este tipo de piedras, y que de alguna manera encuentren en esa dificultad la esencia de lo que es ser escultor y lo que es ser, digamos, ser artista, porque hoy en día vemos arte muy fácil, donde la idea predomina y yo creo que debe ser un complemento. De hecho, yo creo que deberíamos de hablar de la maestría nuevamente, que se ha perdido incluso en la enseñanza en las academias y se ha perdido incluso en las obras. Uno ya ve obras muy sencillas, muy fáciles, digámoslo así directamente, y uno dice, bueno, ¿qué pasa ahí? Y ya me hablan es de conceptos o objetos, digamos, que uno se encuentra en la calle, por ejemplo, chicles, cosas así, ya que los muestran en galerías, ya es que valiendo millonadas. Para mí eso es un insulto a la inteligencia incluso. Entonces, yo quiero que empecemos otra vez como a hablar del arte como tal, de que las obras incluso muestren eso de la dificultad y que también enganchen a personas a que les guste hacer lo mismo. Claro, claro, porque es que la idea es que no muera, o sea, que no muera el conocimiento, como dice usted, el arte como conocimiento, porque en realidad yo pongo un ejemplo, pueda que yo sea un gran escultor, un gran tallador, lo que sea, y de pronto llego yo y sé mucho, hago muchas cosas, pero no tengo a quién dejar eso. Yo tengo que morir algún día, en realidad, y no tengo un legado para dejar, porque es como que una especie de egoísmo de la persona, pues de que no, pues le duele como que los demás aprendan. Entonces la idea no es esa, la idea es que el arte se transmita y contagie a los demás. Y pues por eso es que Medellín es una gran cantera de escultores, de toda clase de escultores, como decir, de la piedra, del metal, del bronce, en fin, de la madera, en fin. Medellín es la madre de los escultores aquí en Colombia, porque eso hay que decirlo. Aquí en Barranquilla, pues lógicamente, si habrán 10 es mucho, ¿no? Y precisamente no hacen talla en piedra ni hacen talla en madera, hacen otras cosas. Entonces, pues por eso es que hay que crear escuelas, invitar a las personas al taller, a ver todas esas cosas. Aquel chico que de pronto es demasiado pobre y está atraído por el arte, hombre, hay que ayudarlo, hay que instruirlo y llevarlo a que conozca algo sobre esto y de pronto tenga una manera de aprender y de vivir de eso también. Entonces, ahí es donde se comienza a crecer pues como escultor y también como persona y aparte pues como ser humano dejando un legado. Entonces, maestro, algo muy serio es, supongamos, si usted tiene la facilidad pues de enseñarle a alguien, pues lógicamente, ¿qué haría usted? ¿Cómo haría si de pronto usted no tiene el momento del medio para hacerlo, ni el estudiante tampoco? ¿Cómo harían? Pues no, yo digo que nosotros los artistas, de hecho me encanta, por ejemplo, enseñarle a los muchachos cosas que sean, entre comillas, difíciles de hacer. Incluso estoy metiéndole metal a mi obra, ¿cierto? Y lo más curioso es que enseñándoles a soldar, ya hablando ya del tema de cómo hago yo sin herramientas, por ejemplo, eh, me encontré un señor que soldaba con un ochero y me encantó esa recursividad y empecé a investigar y empecé incluso en Bellas Artes, donde yo diseño, a enseñar a soldar con un ochero y con unos resortes que nosotros mismos hicimos. ¿Y en función de qué? En función de mostrarles a los muchachos que las herramientas existen, obviamente, y es bacano tenerlas, pero
que uno como persona y como persona pensante debe ser creativo en momentos, digamos, que no se tienen, ¿cierto? Entonces empezamos a soldar con eso, hicimos estructuras y para mí eso fue muy bacano porque motivó a personas a encontrar incluso un talento que no tenían, incluso mujeres soldando, haciendo unas cosas, unas estructuras maravillosas. Entonces a mí lo que me gusta mucho del arte es eso, que te ofrece la posibilidad de encontrarte con diversos materiales y no, si vos sos una persona creativa, no te vas a cohibir. Entonces yo con mis estudiantes trato es eso, como de motivarlos a eso. En cuanto a las rocas, por ejemplo, yo soy una persona que les digo a ellos que se arriesguen. Incluso cuando empecé a tallar, me di cuenta de que era más el miedo de lo que le decían o lo que no, que lo que era realmente. Lo que pasa es que hay que estudiarlo, sí hay que tener respeto, pero hay que estudiarlo. Por ejemplo, las rocas, tallar piedras es menos peligroso que tallar madera. Hablando de discos de cortes, por ejemplo, porque una madera tiene nudos y te rebota. Y eso es fatal, ¿cierto? Hay gente que se ha muerto por eso, o sea, corta una mano. Entonces, eso es un que nosotros como artistas eh, siendo recursivos tenemos que tener claro y entonces enseñarle a los muchachos eso, pero realmente no limitarnos, porque yo digo que el arte es eso. Uno encontró los días ahorita, es encontrarse uno con materiales, con formas, con texturas y no quedarse con eso también, enseñarlo. Claro, claro, el recurso ante todo y hay que ser creativo hasta para muchas cosas, ¿no? Porque el recurso es lo importante. Si uno no tiene una mente recursiva, pues hasta ahí llegó. Pues en otras partes del mundo, no voy a decir ahora a dónde, yo viajé y entré a una universidad y pues vi que las personas estaban haciendo cosas, pero en realidad la máquina fue muy importante para ellos y de pronto si la máquina se dañó, pues se acabó la clase. Entonces yo quedé como que poco extrañado porque vi que faltaba eso. Entonces, aquí en Colombia somos muy recursivos y yo pienso que hay que aprovechar todo eso. Maestro, hablando de esta galería, Piedra Angular, nosotros, todos los colombianos, queremos ver de qué se trata pues la nueva galería que usted ha montado. Bueno, así rápidamente te voy a contar. Nació en el 2021, después de la pandemia, en el Palacio Nacional. Para mí fue como una oportunidad, no solamente como artista, de mostrar más mi obra, que para mí eso fue una apertura impresionante, porque aparecieron noticieros, no solamente eso, sino que como artista yo siempre busco los museos, lo que usted decía ahorita es importante, nosotros los artistas somos un legado, entonces buscando eso, la galería me dio eso, pero más allá de mi persona, yo siento que hay que empezar a divulgar los verdaderos artistas. Se llama piedra angular porque incluso el nombre es muy específico porque es la piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Y me refiero a lo que está pasando hoy con el arte contemporáneo. Yo siento que hay un problema, incluso en las academias, yo siendo profesor de academia hablo mucho de eso, y es porque hemos perdido la maestría precisamente y nos hemos dedicado mucho a la idea, a la retórica, a hablar mucho y mucho, pero en sí no nada de plástica. Para mí la plástica es un medio de comunicación. Entonces, llegar piedra angular a mí fue como una manera de poder mostrar esos artistas que no tenían ya la posibilidad, que seguían pintando, que seguían esculpiendo, que seguían dibujando, grabando, tomando fotografías de esa manera análoga o que seguían experimentando incluso sobre soportes, imprimiendo fotografías sobre láminas. Entonces yo decía, esta es la posibilidad de empezar a mostrar ese tipo de artistas que se les ha cerrado, digamos, las puertas, digamos, en galerías o en museos, porque a mí me ha pasado, y no solamente mostrarlo, sino que puedan vivir de su obra, porque es algo importante que también me encantaría como recalcar. El artista es el que está haciendo arte y debería de vivir de lo que hace. Es difícil, obviamente, pero si empezamos a retomar que el artista es el que hace la obra y no el que piensa y la manda a hacer, yo creo que ese tipo de cuestiones empezaría a cambiar y los artistas podrían vivir mejor. Ese cuento de que nos vamos a morir de hambre, yo creo que hay que empezarlo a cambiar y hay que empezar a mostrar grandes genios en el arte porque los hay. Por ejemplo, he visto pintores, tanto niñas como jóvenes, escultores, algunas cosas, personas maravillosas que yo digo, por Dios, esto porque no lo siguen en museos. Llega uno a un museo y encuentra en un banquito una piedrita o una tirita colgada. Y yo digo, estas personas hay que mostrarlas. Entonces, Piedra Angular se me volvió como esa posibilidad
Y esa es la idea, de exhibir artistas de todas las edades, colombianos, no solamente colombianos, pero que hagan obra real. O sea, para mí eso es importante, que se les note pues como esa técnica, no solamente la técnica, que se les note también ese conocimiento y que también puedan vender. Incluso te voy a contar, las galerías normalmente están cobrando entre 50 hasta 60, incluso hasta más. En el caso mío, como la intención no es obviamente lucrarme, pero como hay personas que ya están aquí también, digamos, trabajando en este proceso, tratamos de buscar, digamos, reducir el porcentaje y lo mínimo es el 30%. Y eso es lo que queremos también enseñar, reeducar incluso a los que quieren montar galerías a que entiendan que ser artista es súper difícil, no solamente por el pensamiento, por la creación de la obra, sino por el mantenimiento de una obra, los materiales, por ejemplo. Entonces, la idea de esto es que se potencialice el artista, no se lleven tanto digamos, el porcentaje de la galería. Y otra cosa, no amarrar a nadie. Si lo ven aquí, se lo quieren llevar por otra parte, que lo lleven. La intención es que el artista se sienta y pueda vivir de lo que está haciendo y que la gente lo conozca. Es como la intención de Piedra Angular. También vamos a dar talleres, vamos a volver a hablar de la plástica. Si en las universidades y en las academias ya se está perdiendo, la idea es recuperar esos artistas que son talentosos en todas las técnicas y mostrarlos acá. Entonces, no solamente va a haber casa de piedra, pues, con talla en roca, sino que van a haber dibujantes, profesores de dibujo, profesores de pintura, otros profesores de escultura, no solamente va a estar yo. La intención es como de abrir como de campo. Ah, ok, bueno, me parece excelente, maestro. Bueno, maestro, siempre en estas charlas tan importantes, tan interesantes, siempre a veces se queda en las ideas también en el tintero, no alcanzamos a tirar todo, a hablar sobre todas estas cosas, pero lástima que se está acabando el tiempo ya y pues tenemos que dejar. Pero entonces, me alegra mucho a mí personalmente volver a hacer una charla con un gran artista, un gran maestro, como es lo que es Andrés Vélez. Por fin, pues llego nuevamente a Colombia porque casi todas las entrevistas que se han hecho aquí son afuera, son en Estados Unidos, son en muchas partes, en España, en Costa Rica, en fin, pues hoy vuelvo a Colombia nuevamente con mucha alegría porque pues sé que hay un colombiano que está dispuesto a aportar mucho por la humanidad. Maestro, entonces, muchas gracias por estar aquí conmigo, con todos los televidentes que están viendo este programa y pues los esperamos en la próxima con muchos más temas de arte. Oh, ahora, no olviden suscribirse al canal porque eso da fuerza, da ánimo para seguir trabajando por el arte. Claro que sí. Bueno, maestro, un saludo especial. Un saludo, muchas gracias y bueno, no, muchas gracias por esta invitación. Espero volver a conversar con vos, tenerte también aquí en la galería y a todos invitados por acá en Santa Elena y en Medellín. Bueno, muchas gracias, maestro. Bueno, tenga la seguridad que por allá estaré visitándolo. Claro que sí, por acá lo espero. Ok, muchas gracias, maestro. Que estés muy bien, muchas gracias. Bueno, igualmente.